¿Qué tal? Es un gusto acompañarles. Soy Williams López y junto al equipo de Noticiero Hechos hemos preparado esta primera entrega del programa especial sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI y las expectativas sobre el futuro de la Iglesia Católica y su nuevo liderazgo. Una renuncia que tomó de sorpresa al mundo, especialmente a la comunidad católica. Hoy se da el marco para conocer más sobre la Iglesia Universal, sus líderes y los desafíos en este nuevo milenio. Los fundamentos de la Iglesia Católica se remontan desde hace más de 2000 años, al igual que la conducción de sus líderes. A continuación conoceremos un poco de cómo surgió la Iglesia, algunos pasajes difíciles y el liderazgo que llevó Benedicto XVI. La resurrección de Jesucristo es el dogma central del cristianismo. De acuerdo a las Escrituras, se dirigió a uno de sus apóstoles y le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella». Fue así como al subir Jesús a los cielos, Pedro asumió las riendas de la evangelización. En más de 2000 años de historia y fe, 265 sumos pontífices han dirigido a una de las instituciones religiosas más influyentes del mundo, que ha pasado por épocas como el oscurantismo, guerras, inquisición y renovaciones profundas. Benedicto XVI ha sido el líder que en los últimos 8 años ha conducido a la Iglesia. Su nombramiento en 2005 causó reacciones diversas y su pastorado era desconocido para muchos, aunque su trabajo como teólogo gozaba de reconocimiento mundial, pues destacó desde el Concilio Vaticano II en 1962. Joseph Ratzinger nació en Alemania el 16 de abril de 1927. Fue el tercer hijo de una familia profundamente religiosa y a los 12 años ingresó al seminario menor. No es que hubiera un día en el que comunicásemos la decisión a nuestros padres. Fue una evolución, algo cada vez más claro, por lo que en realidad no tuvimos que decírselo directamente. Fue sin palabras. Nuestros padres sentían qué es lo que queríamos y dijeron que sí. Pensaban que no se debe influir a los hijos en la elección de la propia vocación, que como mucho se les puede aconsejar, pero que cada uno debe vivir su propia vida. En 1941 fue obligado a inscribirse en las Juventudes Hitlerianas, pero desertó en los últimos días de la guerra y fue hecho prisionero en 1945. Cuando por fin consiguió su libertad, decidió seguir su más grande anhelo. Ingresó al seminario y en 1951 se ordenó sacerdote. 2 años después presentó su tesis doctoral y ese fue el inicio de una trayectoria que le permitió trabajar en las universidades más prestigiosas de Alemania. En 1977, Pablo VI lo nombró arzobispo de Múnich y participó en los cónclaves que eligieron a Juan Pablo I y Juan Pablo II. Este último lo designó como prefecto de la Congregación de la Fe. Durante 23 años se desempeñó en este cargo. Tuvo que estudiar la compatibilidad de la teología de la liberación con la doctrina católica y prohibió el ejercicio de la enseñanza en nombre de la Iglesia a varios teólogos. Quienes lo conocen lo describen como un hombre tímido, modesto y apasionado por escribir sobre la vida de Jesús. Para muchos, en síntesis, es un pensador que reza. Scienza, cioè la relazione umana che apre la persona a Dio, non si oppongono, al contrario la scienza esige questa complementarietà, esige questa dimensione più alta di un comprensione per l'uomo come... Su cercanía con Juan Pablo II hizo que lo consideraran su gemelo intelectual. En 1992 publicó el Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. Ratzinger, de 75 años, planeaba retirarse pacíficamente, pero en 2005 Juan Pablo II falleció y el cónclave decidió nombrarlo
como el nuevo romano pontífice. Habemus papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. En los casi 8 años de pontificado de Benedicto XVI tuvo que enfrentar algunos momentos críticos que cuestionaban la actitud de liderazgo del Vaticano. También logró dilucidar temas difíciles en la fe de la Iglesia Universal. I signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. El cardenal alemán reemplazó a Juan Pablo II, un desafío para Ratzinger, pues muchos señalaron la carencia del carisma de su predecesor. Su papado no estuvo exento de polémicas. Lo acompañó la controversia por su pertenencia a las juventudes hitlerianas. En el 2006, en medio de un discurso en una universidad, cita lo siguiente: Muéstrame aquello que Mahoma ha traído de nuevo y encontrarás solamente cosas malvadas e inhumanas, como su directiva de difundir por medio de la espada la fe que él predicaba. El revuelo causado llevó a Ratzinger a afirmar que sus palabras se habían malinterpretado. Sus escritos también dieron de qué hablar. En el 2010, su libro Luz del Mundo hacía reflexiones acerca del uso del preservativo. Puede haber algunos casos justificados, por ejemplo, cuando una prostituta utiliza un profiláctico. Ese mismo año le estalló un mayúsculo escándalo de abusos sexuales a menores de parte de curas pederastras, poniendo en vilo a iglesias en Irlanda, Estados Unidos, Alemania, Australia, Bélgica, entre otros países de América Latina. Sus críticos llegaron a cuestionar si encubrió de alguna forma casos de los que tenía conocimiento. El tema ejerció tanta presión al propio Papa que en una misa en Catedral de Londres pidió perdón a las víctimas. Here too I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the Church and by her ministers. Above all, I express my deep sorrow to the innocent victims of these unspeakable crimes. Sin duda, el más grande dolor de cabeza de Joseph Ratzinger, los Batilix, es decir, la filtración de documentos confidenciales del Vaticano a medios italianos, en los que se encontró acusaciones de corrupción, malversación de fondos y conflictos internos dentro de la Santa Sede. Su mayordomo, Paolo Gabriele, fue condenado a 18 meses de prisión. El pasado diciembre, el Papa indultó a Gabriele y cobró de inmediato su libertad. Al frente del Vaticano, viajó al menos a 20 países. Brasil, México y Cuba fueron los países latinoamericanos que recibieron al Papa. Benedicto XVI se caracterizó por dar a conocer el mensaje del Evangelio. Además, sus energías estuvieron encaminadas a la reconciliación no solo de las víctimas del abuso sexual, sino también con el Islam y el modelo de gestar la fe. A sus casi 8 años de pontificado, su rostro refleja cansancio y fatiga. El paso de los años y de trabajo en la Santa Sede ha repercutido gravemente en su salud. Tener al Papa de cerca marca un antes y un después en la vida de quienes profesan la fe católica. Entre miles de peregrinos, estos son los testimonios de jóvenes salvadoreños quienes estuvieron de cerca con Benedicto XVI. En una multitudinaria e impresionante Jornada Mundial de la Juventud, realizada en Madrid, España en el 2011, Benedicto XVI reafirmó su compromiso por la juventud. Y les agradezco la sinceridad con que han planteado sus inquietudes. Con el clima en contra, fuertes vientos y una incesante lluvia, el Papa no se inmutó en su evangelización. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. El Señor con la lluvia nos manda muchas bendiciones. También con esto sois un ejemplo. Un pontífice con un alto grado de intelectualidad que reformó la Iglesia sin olvidar la visión de estar cerca de la juventud.
más de 2 millones de jóvenes presentes, entre ellos Mónica, una salvadoreña de 16 años con una acérrima fe católica. Comenzó a llover, hacía un frío así bastante penetrante y él no se movió. O sea, uno hubiera creído que por ser el Papa se iba a mover, se iba a ir de regreso a su cuarto, se iba a dormir o porque ya estaba mayor, pero no, se quedó ahí con todos los jóvenes que estábamos ahí reunidos. A pesar de que le salió volando el gorrito, de que le estaba afectando la lluvia, él solo sonreía. Mónica forma parte de la Fundación Huellas. Es una organización dedicada a la evangelización a través del arte y los proyectos sociales. Otro de sus miembros es Jessica. A su corta edad tiene un amplio conocimiento de la religión y la fe. Vio pasar frente a ella al Papa Benedicto XVI. Cuando llega el Papa y pasa frente a nosotros, fue increíble la presencia que él reflejaba. Era sin hablar, sin nada, solo esa sonrisa en su rostro, la forma que saludaba a todos los jóvenes que estábamos ahí reunidos, te llenaba de una alegría inmensa, te cambiaba ese esquema de ver a un Papa serio, se caía por un Papa cercano, un Papa más contigo. A nivel mundial, la Iglesia Católica cuenta con más de 1.196 millones de feligreses bautizados según el Anuario Estadístico del Vaticano del año 2012. Gran parte de los católicos se encuentran en América. Más adelante, todo en torno a la renuncia de Benedicto XVI.